Interpretación de las normas jurídicas. Concepto. Partamos del concepto. ¿Qué es interpretar? Interpretar es dar o atribuir a algo un significado determinado. Ahora, según el concepto clásico, la interpretación jurídica es aquella que tiende a descubrir el verdadero sentido y alcance de la norma jurídica, y es siempre necesaria para la aplicación de la ley. La norma puede presentar un mayor o menor nivel de complejidad interpretativa. No se debe confundir la interpretación con la dificultad de interpretación. Una de las razones importantes que determinan la necesidad de la interpretación radica en el lenguaje. El lenguaje que utiliza el legislador para exteriorizar las normas jurídicas es el lenguaje natural castellano, pero también utiliza el lenguaje técnico jurídico y se lo conoce como terminología jurídica. Ahora analizaremos los problemas de interpretación, que son dos: los problemas lingüísticos, que involucran tanto a semánticos como sintácticos, y los problemas lógicos que plantea la interpretación jurídica. Veamos un ejemplo. La palabra sanción, que puede usarse aludiendo a la consecuencia negativa derivada del incumplimiento normativo, o como la técnica de gratificación, o también a la aprobación de un proyecto de ley por el órgano legislativo. Empecemos con los problemas de tipo lingüístico. Las ambigüedades, que es la existencia de varios significados y es un defecto del lenguaje que afecta tanto a las palabras como a las oraciones que ellas forman, presentándose problema de tipo semántico, sintáctico o con los signos de puntuación. Por ejemplo, la ubicación de una simple coma puede variar totalmente el sentido de toda una norma. Las imprecisiones o vaguedad. Se dice que todas las palabras son al menos potencialmente vagas, debido a que no podemos describir absolutamente todas las propiedades de un objeto, ni disponemos de un criterio que nos permita incluir o excluir todos los casos posibles. Siempre va a haber una variable. Es muy difícil de superar, pero se plantea delimitar su sentido a la horma de aplicación del derecho. Las dificultades en la promulgación de las normas. Hay casos en los que el legislador dijo algo distinto de lo que quiso decir, por haber empleado una palabra por otra que cambia radicalmente el sentido de la oración. También hay casos donde ocurren los errores de impresión. En esos casos, el juez es quien debe determinarlo exponiendo las razones que justifiquen lo sucedido. Problemas lógicos. Aparecen una vez que las consecuencias jurídicas han sido teorizadas. Aquí encontramos a las contradicciones entre normas. Estas ocurren cuando las normas regulan el mismo supuesto de hecho y le imputan soluciones lógicamente incompatibles. Se pueden presentar entre normas que estén en diferentes jerarquías que se resuelven mediante la aplicación de la norma superior. También entre normas con la misma jerarquía que se resuelve conforme al principio cronológico o al de especialidad. Las redundancias normativas existen cuando dos normas regulan el mismo supuesto de hecho dándole las mismas consecuencias jurídicas. Y las lagunas en la ley existen cuando un caso concreto carece de una norma legal que lo regule. Los jueces tienen el deber de resolverlo basándose en disposiciones de derechos humanos a los principios y valores jurídicos. Autores de la interpretación. El juez no es el único órgano que aplica normas jurídicas. Tampoco es el único que las interpreta. Se suelen distinguir tres tipos de interpretación. 1. La interpretación legislativa, también conocida como auténtica, es aquella que realiza el mismo autor de la norma interpretada.
Es necesario que la interpretación sea llevada a cabo por un órgano legislativo del mismo rango que el que emitió la norma interpretada. 2. La interpretación doctrinaria, también llamada científica, la realizan los estudiosos del derecho a través de la cátedra, el libro, la investigación. Este tiene un valor teórico-práctico y son de permanente consulta en la práctica jurídica. 3. La interpretación judicial. Es la que realiza el órgano jurisdiccional a partir de un caso concreto y real, en miras a la aplicación con el objeto de verificar el sentido y el alcance de la norma por aplicar, así como las consecuencias jurídicas que ésta prevé, siendo éstas obligatorias o vinculantes. Los diferentes resultados de la interpretación se clasifican en función de los resultados a los que llegue el intérprete. Son 3: la interpretación declarativa, restrictiva y extensiva. La declarativa también se la llama literal. Se realiza en los casos en que no existe ambigüedades ni imprecisiones. Todo está claramente expresado en el enunciado normativo. La restrictiva es cuando el intérprete concluye que los casos a los que alcanza la regulación de la norma son menos de los que comprende su enunciado. En estos casos, el juez entiende que la norma dice más de lo que quiso decir. La interpretación extensiva es aquella por la cual se amplía el ámbito de aplicación de la norma, comprendiendo en su regulación casos que su enunciado no contempla. La intención subjetiva del legislador o el sentido lógico objetivo de la norma. La interpretación a la voluntad del legislador consideran que esta forma de interpretar las normas da estabilidad y certeza al derecho, favoreciendo la seguridad y previsibilidad de las consecuencias jurídicas. Criterios de interpretación. Los criterios de interpretación son pautas o guías que orientan al juez en su tarea interpretativa. Según la Escuela de la Exégesis de Francia, dice que limita a los jueces a la aplicación automática de los textos legales a los casos concretos, sin indagación alguna fuera de la búsqueda de la voluntad. Una de las principales características es que se apegan al texto de la ley. En la escuela histórica alemana habla de los caracteres peculiares en cada pueblo. Dice que no es una creación arbitraria del Estado, sino un producto de la historia que se expresa en forma directa e inmediata a través de la costumbre. Savigny sostiene que en la interpretación de la norma jurídica intervienen 4 elementos: gramatical, lógico, histórico y sistemático. Escuela de la jurisprudencia de conceptos. La actividad interpretativa debe llevarse a cabo conforme lo entienden sus partidarios, analizando las expresiones lingüísticas utilizadas por el legislador para expresar sus pensamientos jurídicos conceptuales. La Escuela de la Jurisprudencia de Intereses dice: el intérprete deberá realizar una observación de la realidad social determinante de los fines que la regulación jurídica pretende conseguir, muchos de los cuales habrán sido captados por el legislador, quien ha entendido a estos intereses al elaborar el derecho, dado que toda decisión judicial debe tender a satisfacer los derechos e intereses sociales. La Escuela de la Libre Investigación Científica. Lo propuesto por Cheney dice que si no existe una ley para el caso o la existente no es aplicable, el juez deberá recurrir a otras fuentes formales de derecho, que en su tesis son la costumbre, la autoridad y la tradición. También dice: si agotado el procedimiento de las fuentes formales, no fuese suficiente, el juez deberá recurrir a las fuentes no formales, es decir, aquellos datos suministrados por la realidad de los datos reales, datos históricos, datos ideales y datos racionales. El acto de voluntad para optar entre un marco de posibilidades. Según Kelsen, dice que toda norma debe ser interpretada para ser aplicada, es decir,
tiene que establecerse un sentido y cuando se aplica una norma superior se produce al mismo tiempo una norma inferior. Se requerirá de interpretación normativa en todas las gradas del ordenamiento jurídico. La doctrina de la respuesta correcta. La tesis de la respuesta de Dworkin es un postulado ampliamente conocido que forma parte de la crítica al positivismo jurídico, en el sentido que no reconoce la relación necesaria entre el derecho y la moral, cuyo alcance ha sido ampliamente debatido en la filosofía del derecho, existiendo una concepción fuerte y una débil de tal postura. La tesis plantea que, hasta cierto grado, existe corrección en el derecho en un sentido ontológico, produciéndose con ello problemas epistemológicos y que existen respuestas correctas en el derecho. Entonces se debe saber cómo se arriba a dicha conclusión con certeza y cuáles son los pasos para obtenerlas. Existe una única respuesta correcta para cada caso dado. Manuel Atienza reseña las críticas que por parte de McCormick y Alexis se han formulado a la tesis de la única respuesta correcta. Neil McCormick plantea la posibilidad de que para un caso dado exista más de una solución correcta. Robert Alexis sostiene que aunque la respuesta correcta no existe, el juez debe presuponer que la solución que él ha tomado y defiende es la única correcta. Atienza admite que la racionalidad práctica, entendida tanto en un sentido instrumental como ético, tiene un carácter limitado aunque no estrecho, pero que igualmente no alcanza para la solución de los problemas. La interpretación constitucional. La interpretación constitucional tiene gran importancia debido a que de la Constitución Nacional depende la validez de las restantes normas del ordenamiento jurídico. De ahí que el sentido que se le otorgue a sus disposiciones conformará los criterios de validez, tanto formal como material, que permitirá valorar las normas inferiores del sistema. La interpretación de la Constitución reviste un carácter especial por la diferente estructura que presentan sus enunciados, muchos de ellos expresados en forma de principios y algunos marcadamente generales. El neoconstitucionalismo alude a una nueva visión del Estado de Derecho que parte del constitucionalismo, cuya característica primordial es la primacía de la Constitución sobre las demás normas jurídicas y que vienen a hacer la distinción entre reglas como normas legalistas y principios como normas constitucionales. El término neoconstitucionalismo se hace referencia en la teoría jurídica actual al pensamiento de diversos autores cuyas ideas se difundieran principalmente con posterioridad a las sanciones de las constituciones europeas de la segunda posguerra en países como Italia en 1947, Alemania en 1949 y España en 1978. Dichas constituciones introdujeron en sus textos formulaciones de valores como la justicia, libertad, igualdad, basados en la dignidad del hombre y en su autonomía personal. Asimismo, instauraron órganos comúnmente denominados tribunales constitucionales, destinados a interpretar la Constitución, impedir cualquier desviación y controlar la constitucionalidad de las leyes.